Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumanaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galat a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Formarse y formar a nuestros hijos con criterios, con sensatez, es una de las cosas que hoy más se necesitan en el mundo. Las nuevas generaciones se están levantando como generaciones insensatas y muchas veces irracionales, en la medida en que hay muchas cosas que no se piensan, sencillamente movidos por la voluntad, por la pasión, por el deseo, por el gusto y por el placer, simplemente se hacen bajo el criterio de que lo único que importa es que yo me sienta bien y lo único que importa es que yo pueda disfrutar con lo que estoy haciendo. La Sagrada Escritura muchas veces nos acusa y dice: pueblo necio e insensato. Y esa es una cosa que infortunadamente es lo que nos ha llevado a nosotros, esa insensatez, a estar permanentemente equivocándonos, a hacer las cosas de una manera errada. La sensatez salva la unidad familiar. La sensatez salva vidas. La sensatez apacigua los ánimos, especialmente cuando uno está muy exaltado. La sensatez es la que le permite a uno poder tomar decisiones mucho más adecuadas. La sensatez de un hermano es la que salva la vida de otro hermano que está a punto de morir, que es lo que nos narra a nosotros hoy la lectura del libro del Génesis, con la historia de José y de sus 11 hermanos. Empieza el texto de hoy diciendo que José era el hijo más amado de su padre Jacob. Ya por ahí las cosas empiezan mal, porque de dos hermanos, cuando hay preferencia por alguno de ellos, eso obviamente ocasiona muchas veces envidia, rivalidad y hasta deseo de muerte. Porque dice la palabra de Dios que los hermanos llegaron a odiar a José a causa de ello, de la preferencia que su padre tenía por encima de todos. Y un día tuvieron la oportunidad de poderlo matar. Es más, lo pensaron, lo planearon, habían tomado la decisión.
Imagínense hasta dónde puede llegar en un momento determinado la preferencia de los padres por alguno de sus hijos. Puede suscitar deseos de muerte. Y yo quiero que ustedes eso no lo vayan a olvidar nunca. Porque muchos de ustedes que están aquí tienen más de un hijo. Y cuando uno no sabe amar a sus hijos con justicia, y los hijos no son bobos y se dan cuenta cuando hay preferencia, las preferencias crean rivalidad y crean sentimientos de muerte. Hermanos que desean la muerte de sus hermanos simplemente porque sus padres los prefieren. Y dice entonces el texto bíblico que ellos, un día que José fue a buscarlos, porque ellos estaban cuidando las ovejas, dice, ahí viene el soñador, matémoslo y lo echamos en un pozo. Y le diremos a papá que una fiera lo devoró. Pero vamos a matarlo, nos quitamos esto de encima. Afortunadamente, apareció alguien que entre los 11 hermanos tenía un poquito de sensatez, de cordura, que ese era Rubén, que intentando salvar la vida de su hermano dijo, no lo matemos, no derramemos sangre, más bien echémoslo aquí en este pozo, pero no vamos a matar a nuestro hermano. Por eso les decía ahorita que la sensatez salva vidas, apacigua los ánimos, baja la irascibilidad. La sensatez permite, insisto, tomar mejores decisiones, porque cuando uno se deja llevar simplemente por las pasiones y por el estado anímico del momento, uno puede cometer equivocaciones y errores irreparables. Si esos hermanos, llevados por la ira que tenían contra José, hubieran llevado a cabo el asesinato, eso hubiera sido irreparable. Pero ¿saben ustedes qué hubiera sido peor aún? Que ese hermano que estaba destinado a salvar a su familia de una hambruna que venía años más tarde, esa familia hubiera perecido toda. Si José no hubiera sido salvado por la sensatez de Rubén, la familia, todos los hermanos, las esposas y el padre de José hubieran muerto en esa hambruna en la época en que Egipto cayó una hambruna sobre toda esa región. Por eso siempre es importante como aprender todos estos aspectos de ser personas un poco más reflexivas. Miren, como a veces cuando uno está lleno de ira, la reflexión es lo que menos aparece. Siempre es bueno hacer ejercicios para darnos cuenta cuáles son las cosas que a nosotros muchas veces nos exaltan. Como cuando a usted le preguntan, ¿qué le da rabia? Si a uno le preguntan, ¿qué le da rabia? ¿Qué le molesta? Nosotros identificamos fácilmente cuáles son las cosas que nos molestan y que nos sacan la piedra. Cuando esas cosas no han pasado todavía, pero uno sabe que pueden llegar a pasar y que a uno lo exaltan, son las cosas sobre las que uno tiene que hacer ejercicios para aprender a descubrir posibles formas de reacción para cuando se presenten. No esperar a que se presenten para reaccionar instintivamente, sino planear anticipadamente. Si esto que yo sé que me molesta llega a suceder, ¿cuáles son las opciones para yo saber reaccionar frente a ella? Eso cultiva la sensatez. La racionalización de nuestras emociones. Racionalizar nuestras emociones. Racionalizar cuando estamos tristes. Racionalizar cuando estamos enojados o cuando estamos eufóricos. Ustedes muchas veces me han escuchado, porque a mí ese tema me encanta, la necesidad de que nosotros no nos dejemos siempre llevar por los impulsos emotivos del momento, porque nosotros
justo en medio de las emociones, es donde cometemos grandes equivocaciones. Ustedes se imaginan qué había dentro de Judas Iscariote cuando se suicidó. Había una emoción muy fuerte dentro de él, que era el de la tristeza. Y la tristeza que tenía Judas en su corazón era tan grande que produjo muerte. Vean, hermanos, las tristezas producen muerte. La ira produce muerte. La euforia produce muerte. ¿Se han dado cuenta cuando un equipo de fútbol gana y la gente sale por la calle como loca a pitar y a gritar y a emborracharse? Los muertos que hay también en medio de supuesta tanta alegría. Todas esas cosas, cuando a nosotros se nos salen de las manos, producen muerte. Y la sensatez es lo que evita ese tipo de situaciones. Cuando uno no se deja, decimos nosotros vulgarmente, picar, los paisas dicen carear, porque uno de pronto va en un vehículo, alguien se atraviesa, baja el vidrio, empieza a soltar madrazos, y si usted se deja picar por los madrazos del otro, pues también baja el suyo y empieza, dime que yo te digo. Esas son las cosas que necesitan sensatez, que no puede uno igualarse ni ponerse a la par de la otra persona, porque todas esas cosas originan desgracias. Y es necesario cultivarla en nosotros mismos, pero también es importante cultivarla en nuestros hijos. Para que exista la ponderación, la mejor forma de saber tomar decisiones adecuadas, de no dejarnos llevar simplemente por un momento emotivo que es muy fuerte y que al final nos va a terminar pesando. Miren cómo es de interesante lo que pasa con Jesús en uno de los momentos más emotivos de su vida, que es cuando está siendo crucificado. Pongámonos a pensar solo por un momento qué cosas puede llegar uno a sentir en un instante como ese en que siendo azotado, ya es puesto en la cruz, empieza a ser clavado en la cruz. Todas esas cosas estaba Jesús muy consciente de cada una de ellas. Sin embargo, justo en un momento como ese, no se dejó llevar por la ira, por la decepción, no lanzaba maldiciones, simplemente decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una emoción manejada de manera sensata. La palabra clave de la reflexión de hoy es eso, la sensatez. No lo olvide, eso salva vidas, apacigua los ánimos, calma las contiendas. Pidámosle al Señor que sepamos cultivarla, porque eso no aparece por arte de magia. No crean que eso aparece porque sí. Esas cosas necesitan procesos formativos, educación de la voluntad, del intelecto, de la vida toda. Cierro la reflexión diciéndole, hermano, vea, eduque su vida en la totalidad. En la totalidad. ¿Qué es eduque la vida en la totalidad? Que no crea simplemente que porque uno come libros y sabe muchas cosas, ya se las sabe todas. Hay gente muy estudiosa y eso está bien, pero creen que porque leen y leen y leen, dicen, es que a mí no me echa cuento nadie. Saben muchas cosas, pero el día en que están llenos de ira, cometen muchos errores, porque no están educados en el todo. Apenas han educado una pequeña parte de la vida. La vida sexual hay que educarla, la vida afectiva hay que educarla, la vida psicológica hay que educarla, la vida espiritual hay que educarla, la vida académica hay que educarla. Si ven todas las cosas, porque nosotros somos un todo, un todo. Y uno no puede contentarse con llenar la pared de su oficina de diplomas porque ha hecho no sé cuántos posgrados y maestrías. No.
Que el Señor nos conceda la gracia de ser sensatos, así como lo fue Rubén en su momento. Amén.